se nos pidió simplificar para simplificar la expresión dada. Mirando la expresión, el primer paso es simplificar el numerador donde tenemos poderes elevados a poderes. Recuerde, cuando tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes, lo que significa multiplicas los exponentes dentro de los paréntesis por 1,8 en el numerador. Esto nos dará x elevado a la potencia de 6 veces 1,8, por lo tanto, queremos 6 1 veces 1,8, y elevado a la potencia de 2 3 veces 1,8. Todo esto se divide por x elevado a la potencia de 1 o 2, y elevado a la potencia de 1 4. Analicemos estos productos a un lado. Para el exponente en x, tenemos 6 1 veces 1 8. Observe que 6 y 8 comparten un factor común de 2 y, por lo tanto, podemos simplificar antes de multiplicar. Hay 3 2 en 6 y 4 en 8. Multiplicando, tenemos 3 4. Y ahora para el exponente en y, tenemos 2 3. Veces 1 8. Nuevamente, podemos simplificar antes de multiplicar. 8 y 2 comparten un factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 4 2 en 8. Multiplicando, tenemos 1 12. Lo que significa que en el numerador, tenemos x elevado a la potencia de 3 4, y elevado a la potencia de 1 12. Esto se divide por x elevado a la potencia de 1 2, y elevado a la potencia de 1 4. Y ahora simplificamos esa fracción dividiendo, y podemos pensar en esto como dos partes, la parte 10 y la parte, y cuando dividimos y las bases son iguales, restamos los exponentes, y siempre es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces, para x elevado a la potencia de 3 4 dividido por x elevado a la potencia de 1 2, esto simplifica a x elevado a la potencia de 3 4 menos 1 2. Y luego para y a 1 12 dividido por y a 1 4, esto se simplifica a y elevado a la potencia de 1 12 menos 1 4. Encontremos estas diferencias a un lado. Para el exponente en x, tenemos 3 4. Menos 1 2. El mínimo común denominador es 4. Necesitamos escribir 1 2 como una fracción equivalente con el denominador de 4, multiplicando el numerador y el denominador por 2. Esto nos da 3 4 menos 2 4, que es igual a 1 4, por lo que es igual a x elevado a la potencia de 1 4. Y ahora para encontrar el exponente en y, necesitamos encontrar esta diferencia aquí. Tenemos 1 12. Menos 1 4. El mínimo común denominador es 12. Necesitamos escribir 1 4 como una fracción equivalente con el denominador de 12, multiplicando el numerador y el denominador por 3. Ahora tenemos 1 12 menos 3 12, que es igual a menos 2 12, que se simplifica a menos 1 6. Entonces, tenemos y elevado a la potencia de menos 1 6, pero aún no hemos terminado porque necesitamos expresar esto solo usando exponentes positivos. Mirando las propiedades del exponente aquí a la izquierda, observe que a elevado a la potencia de m es igual a 1 elevado a la potencia de m positivo. Una forma de recordar esta propiedad es pensar en a m como una fracción con el denominador de 1, y si movemos la base de a hacia abajo al denominador, cambia el signo del exponente. Entonces, por aquí, si es útil, podríamos pensar en esto como una fracción con el denominador de 1, y si movemos y al menos 1 6 a través de la barra de fracción, o hacia abajo al denominador, cambiará el signo del exponente. Entonces, la expresión simplificada es x elevada a la potencia de 1 4 dividida por, y elevada a la potencia de 1 6. Esta es la forma simplificada de la expresión dada. Espero que hayas encontrado esto útil.